Muy bien, lo último que tenemos para esta guía, para finalizar, es el buyer persona. Vamos a ver, el buyer persona es la persona, el cliente ideal de tu negocio. El cliente ideal es esa persona que posiblemente te vaya a comprar o está predispuesta a comprarte o que tiene la necesidad de tu servicio o tu producto. Entonces, tenés que conocer bien a esa persona desde antes que te compre y una vez que ya te compra, que forma parte de tu negocio, tenés que saber también cómo llegar a esa persona. Vamos a ver por qué es importante crear el buyer persona y por qué te puede ayudar realmente a vender más con tu negocio. Muy bien, para que todo esto que acabas de aprender en esta guía de impactar a tu cliente en el 2021 funcione para tu negocio, para conectar mejor con clientes y potenciales clientes, necesitas conocer al buyer persona o al cliente ideal de tu negocio. Entonces, conocer al buyer persona o al cliente ideal te ayuda a conocerlo a fondo y podrás aprender cosas como esta. Esto que te voy a dar en esta parte final de la guía son algunos ítems, pero en realidad el tema del buyer persona es como bastante más extenso de lo que yo te voy a enseñar acá. Lo que pasa que quería darte estos tips y estos consejos como para que realmente entiendas que las acciones, técnicas, estrategias y todo lo que aprendiste en esta guía casi que no te va a servir de nada si no conoces al buyer persona, si no sabes cómo dirigirte a ese potencial cliente de tu negocio. Tenés que, por ejemplo, hacerte preguntas básicas para conocerlo, como por ejemplo las siguientes. Y para esto necesitas preguntar directamente a la persona, es decir, al cliente actual de tu negocio, algunas preguntas como para ir conociéndolo mejor o prestar atención a esa relación que estás teniendo con esos clientes. Entonces, en base a la información que puedes tener de tus clientes actuales, vas a poder saber cómo opinan, cómo piensan, qué acciones hacen, qué es lo que buscan, de qué manera lo buscan los potenciales clientes, ¿ok? Porque esos potenciales clientes tienen como el mismo perfil de tu cliente actual. ¿Ok? Solamente que todavía no se han convertido en tu cliente. Entonces, vamos a ver cuáles puntos tenés que tener en cuenta para poder crear tu buyer persona. ¿Dónde encontrarlo? Lo primero que tenés que saber es dónde encontrarlo en el mundo online, por supuesto. Puede ser en el mundo offline, pero como estamos haciendo marketing digital, tenés que saber dónde encontrarlo. Es decir, por ejemplo, ¿usa realmente las redes sociales el buyer persona, tu potencial cliente o tu cliente ideal? ¿Usa las redes sociales? Si usa las redes sociales, usa más Facebook, usa más Instagram, quizás usa LinkedIn, o no usa ninguna red social y quizás está todo el día viendo videos de YouTube o está navegando por blogs y leyendo información. Entonces, ¿dónde lo vas a encontrar? Te ayuda a entender en qué canal digital exponer tu contenido para llegar a ese buyer persona. Además, cuándo y cómo hablarle, es decir, tu cliente, por ejemplo, es un cliente que está más activo buscando información o más reactivo por la mañana, a lo mejor como para poder impactarlo por la mañana, o quizás es más trasnochador y podés realmente conectarte con él mucho mejor por la noche o la noche tarde, la trasnoche. Tu cliente, vos le hablas de una manera específica dependiendo de, por ejemplo, tu cliente es mayor de edad, tu cliente es de una edad intermedia, tu cliente es una mamá de hijos pequeños, tu cliente es un adolescente, tu cliente es una persona académica. Entonces, todas estas preguntas tenés que saberlas para saber cómo hablarle después a tu potencial cliente. Porque si sabes cómo hablarle, vas a conectar mucho más con ese potencial cliente. Otra de las cosas que tenés que saber es, por ejemplo, qué cosas le molestan o le dan felicidad, por ejemplo, para tocar esos puntos emocionales con ese potencial cliente. Entonces, ¿qué cosas le molestan? Puede ser de su vida cotidiana o pueden ser en el ámbito de tu nicho de mercado, tu producto, tu servicio. Entonces, saber diferenciar cuáles son las cosas que le molestan, cuáles son las cosas que le dan felicidad, para hablarles de esas cuestiones en diferentes ámbitos y enfocadas a diferentes formas de comunicarte y de llegarle dependiendo de lo que le querés decir al potencial cliente. Otra de las cosas que tenés que saber, por ejemplo, es cuáles son sus necesidades o problemas. ¿Realmente vos conocés a tu cliente sabiendo cuál es la necesidad real de tu cliente? ¿Cuál es el problema real de tu cliente? En base a eso, y quizás muchas veces no tiene que ver con tu nicho de mercado, pero en base a eso, no solamente vas a ofrecerle mejores productos y servicios, sino que tu comunicación con él va a ser totalmente diferente, sabiendo cuál es su necesidad o su problema o no sabiendo cuál es su necesidad o su problema. Vas a hablar de dos maneras diferentes. Obviamente, si lo conoces mejor, vas a hablar de una manera en la cual tu cliente te va a entender mejor. Otra cosa que necesitas saber es, por ejemplo,
cómo quiere recibir la información. Es decir, quizás es un cliente que le gusta leer más, es más asiduo a leer, entonces podés mandarle información en artículos de blog, por ejemplo, por email marketing, podés escribirle textos amplios porque es una persona que le gusta más leer, es una persona que quizás en realidad le gusta más lo visual, entonces como para mandarle información en video y no tanto en texto porque a lo mejor no la va a leer, entonces saber cómo quiere recibir esa información es esencial para vos, por ejemplo, utilizar la comunicación digital en redes sociales. Si hay una persona que quiere, que le gusta ver, es decir, si tu potencial cliente es un cliente quizás de una edad, por ejemplo, que le gusta ver más videos porque está más acostumbrado a YouTube, por ejemplo, a TikTok, etcétera, entonces que hagas un artículo de blog o que hagas un post en Instagram con una cantidad impresionante de texto, la verdad no va a tener mucho sentido. Va a tener más sentido que hagas un video. ¿Ok? Entonces, además te va a ayudar, conociendo todo esto, te va a ayudar a entender cómo realmente impactarlo, cómo llegar y conectar con ese cliente ideal. Entonces, esto es un poco lo que tenés que prestar mucha atención y conocer realmente tu buyer persona, conocer a tu cliente ideal, va a ayudarte a conectar mejor, a atraer más clientes y, por supuesto, a afianzar tu relación con los clientes actuales de tu negocio.